Volvemos a este su programa Sucesos Multimedia, hoy 4 de octubre ya del 2012, un mes para mí en lo personal muy especial, aunque no tengo a mi padre aquí en este su país, México, pero un saludo especial a mi padre que el 10 de octubre cumple años. De aquí le vamos a mandar un abrazo cibernético. ¿Verdad? Y pues estamos hablando de la parte afectiva y a veces Claro, me pasa. Sabes que yo, perdón, sabe. Yo empecé a vivir yo solo desde los 11 años, entonces no crecí hasta los 11 años con mis padres, tuve que salir de casa para poder estudiar claro, una carrera. Entonces estaba recordando yo, dije yo, ¿cuántas veces en la noche me privé de que mi mamá me dieron el abrazo de buenas noches? claro. ¿O cuántos días de las madres me privé de que que yo abrazara a mi mamá o muchas navidades? Este es como mi sexto año de estar fuera del país, 4 aquí en México y 2 que estuve en Guatemala y vivía fuera en la capital sin ellos. Entonces estaba recordando esto, la importancia de dar y recibir amor, de Claro. dar y recibir un abrazo. Entonces, el decir te quiero mucho, eres importante, eres lo máximo que tengo en mi vida. Y a veces te aferras en otras cosas. Gracias a Dios. Y yo digo gracias a Dios porque yo me he aferrado a cosas buenas. O sea, ese sustituto de no tener a mi mamá conmigo desde los 11 años, o mis padres o mis hermanos, ahí está un Diosito arriba que me ha abrazado y que me ha ayudado definitivamente, ¿no? Claro. Entonces, cuando te apoyas, como usted dice, estaba mencionando que buscamos un sustituto y lo buscamos de la manera inadecuada. Entonces yo me aferré a Dios y Diosito me ayudó. Él me abrazaba cada noche, me sigue abrazando, parezco niño, ¿verdad? Pero yo oro cada noche y yo siento que la parte afectiva de Dios hacia mí y de mi persona hacia Dios está muy bien. Entonces Bueno, pues digo, es que Dios es Padre, para empezar, exacto. ¿verdad? Entonces Dios es Padre y por tanto ahí tienes la figura paterna por excelencia. Y no me falla, ¿eh? Es la figura paterna No por me regaña. excelencia y es el Padre perfecto, Sí. ¿verdad? Y no porque no te regañe, no, al contrario, porque es firme en todo. Entonces, Padre, Dios Padre es el Padre por excelencia y que obviamente en los casos en donde pasa esto, que papá no está, papá murió, ¿no? Por muchas razones, no está. Bueno, pues primero está Padre Dios, Ujú. pero claro, es importante también para los niños si hay una figura a, a quienes que sea cercana y que pueda fungir como no sustituto, porque yo creo que no es como que No, las personas no las un sustituimos, complemento tal vez. sino simplemente que existe esa figura paterna, ¿no? Ujú. Cuando no hay papá no existe, entonces que una persona llegue para que esa figura paterna exista. Al final de cuentas esa persona le dará el sentido a la existencia de que haya una figura paterna. En el caso de un tío, de un padrino, de un abuelo, de un sacerdote, de un pastor, bueno, pues eso es muy importante. Y esa figura jamás puede sustituir a la figura de Padre Dios, ¿verdad? O de No, Dios Padre. nunca. Entonces, eso es muy importante lo que mencionan, ¿no? En este seminario, o en este taller, esta conferencia que hubo toda esta semana, saber amar. Porque muchas niñas o muchos niños pueden decir, mamá, es que tú no me quieres. Y la mamá viene y le dice, sí, mi amor, sí te quiero, pero a mi manera. A mi manera, que vas a Bueno, entender a un niño que es a mi manera. claro, para un niño eso es un poco, a lo mejor si lo dices así, pero si el niño ve que mamá se levanta todas las mañanas, le hace de desayunar, se preocupa por él, le lavar la ropa, hay muchísimas acciones que te demuestran el amor de las personas, ¿verdad? O sea, no, hay personas que no son expresivas, que a lo mejor no lo dicen con Sí, palabras, pero lo dicen con actos, y eso es más importante la todavía. verdad, sí. Mi experiencia con mi mamá. Mi mamá, yo la busco, la abrazo y le digo, Oiga, mami", en Honduras decimos, yo en vez de decir mamá decimos mami. Oiga, mami", le digo, ¿y por qué nunca me ha dicho que me ama? Y así va. Aunque yo sé que ella, pues, me ama, o sea, yo veo las acciones que ella ha hecho por mí. Claro, Verá, cuando estaba en la escuela me lavaba la ropa y hacía esos detallitos que usted dice. Entonces, las acciones cuentan más que una palabra. claro. ¿De qué me sirve que me pase diciendo te amo, hijo, te amo? Y en la tarde, Y no lo atiende, exacto, no lo no cuida, está preocupada por etcétera. mí. Entonces, Exacto. las acciones son tan Sí, importantes, tan sí. importantes. Igual de los padres, ¿no? Si a veces hay mamás que son un poquito, que no son tan expresivas, pues todavía los hombres son menos expresivos.
dentro de los datos que nos pasaba Judith, la expositora, decía que las mujeres tenemos como 5,000 veces más lenguaje que el de un hombre, ¿no? Hablamos 5,000 veces más. Entonces los hombres son más reservados. Y por esa razón, si un papá a lo mejor no dice tantas veces te quiero, pero con sus acciones lo demuestra, eso es todavía más importante, ¿no? El hecho de que salen a trabajar. Yo tengo muchísimos amigos varones que no tienen a lo mejor el trabajo que les encantaría tener, ¿no? No trabajan en donde les gustaría, pero no dejan su trabajo actual porque les da un sueldo que les permite mantener a su familia, y dado que su familia es lo más importante, pues no dejan eso que tienen, ¿verdad? Aunque no se la pasen tan bien o no estén haciendo lo que más les gusta hacer, pero hay un sacrificio por parte del papá por obviamente llevar un sustento al hogar. Y eso es amor, ¿verdad? Digo, ¿qué más amor puede ser el que una persona vaya 8 horas a hacer algo que a lo mejor no le encanta hacerlo, hace lo mejor que puede, da lo mejor de sí mismo para sacar un trabajo de manera responsable y llevar un sustento al hogar, ¿no? Y eso es 8 horas diarias por los 365 días, o bueno, los días laborales, pero es mucho tiempo. Y a veces esos tipo de esfuerzos, los hijos a veces nos tardamos en reconocerlos y en entenderlos por la edad, ¿no? Porque un niño, pues así como tú decías, ¿cómo le explicas? Pero conforme va creciendo lo va entendiendo. También los niños no son tontos, ¿verdad? Las personas nos van cayendo veintes en la vida y vamos entendiendo, wow, cuánto me amaban mis padres, cuánto me aman mis padres, ¿no? Todo este esfuerzo que hacen. Entonces eso es muy importante. Las acciones dejan una firme huella. Las palabras, ahora sí que se las lleva el viento, pero las acciones nunca se te olvidan, ¿no? Yo recuerdo que mi papá se levantaba súper temprano para ir a trabajar y mi mamá todavía un poco más temprano porque se levantaba a hacerle el lonche y el desayuno y a nosotros nos bañaba y no. O sea, esas cosas no se te olvidan. Quizá en el momento te provocaba un poco de flojera, ¿no? Si tu mamá te levantaba muy temprano para alcanzar a hacer el desayuno y que todos comieran juntos o algo, pero después le entiendes y le encuentras el sentido y dices, wow, ¿no? Eso es amor, ¿no? Sí, mucho amor. Y yo, ahorita que estaba relatando eso, es como lo de su mamá, su papá, todo lo que hacía su mamá. También yo me estaba ya yendo a muchos años atrás allá. Cuando yo crecí así con esa norma, ¿no? Que te ibas a la escuela, regresabas de la escuela y ya la comida estaba lista y a sentarse a Claro. comer. Y así entonces aquellos detalles que hacen que atesoremos más el valor de nuestros padres, que atesoremos más la vida afectiva que hemos tenido en el pasado, ¿no? Claro. Y de repente hasta te vuelves más sensible o hasta más perceptivo. Dice, ¿cómo no te voy a querer si tú te dejas querer? Entonces, si yo soy afectivo con mis amigos, con las personas con las que me socializo, obviamente va a ser recíproco, ¿no? Claro. Pero si soy un amargadote y un retraído y todo eso, pues no voy a recibir la misma parte que yo estoy esperando, ¿no? Entonces, dice un dicho que dando es como recibimos. ¿De acuerdo? Sí, pasa mucho. Sí, eso sí pasa mucho. Sí. Entonces, ¿qué más se dio aparte del saber amar Pues en mira, el seminario? pues obviamente era el saber amar, pero venían todos estos conceptos de afectividad. Y volviendo a la figura paterna, Sí. hay un dato que también es muy interesante. Es el papá el que puede alargar la infancia, especialmente de su niña, de las hijas. Okay. Si el papá, lo que recomendaba María Judith, la expositora, es que es el papá el que le debe de comprar la ropa a las niñas a partir de los 3 años, no la mamá, Okay. sino el papá. Wow. Es el que debe de ir y comprarle a la niña su ropa. Porque tú tienes hijas o hijo, piensas tener. Sí. ¿Cómo te gustaría que tu niña se vistiera? Imagínate una niña de Como 7 una años. princesa. Como una princesa, ¿verdad? Sí. Elegante, O sea, bonita y fina. con su vestido largo. ¿Te gustaría que trajera así un mayón atigrado y una mini falda? Claro que no. ¿Verdad que no? No. Para nada. Es que al papá no le va a gustar, obviamente, al papá no le va a gustar eso. Al papá le va a gustar que su niña se vista como niña. ¿Sí? Sí. Entonces, las mujeres, o sea, las mamás, a veces somos, decía nuestra expositora maravillosa, que somos estúpidamente románticas. Y vamos muchas veces comprándole ropa a la niña para que se vaya viendo ya como mujercita. Porque es nuestra manera de ser, no es que sea algo malo. No es que nosotros lo veamos malo, ¿sí?
Pero como los papás son visuales, los papás no son estúpidamente románticos, porque ellos ven lo que los otros hombres ven. Exacto. Entonces, ellos van a vestir a la niña de manera que conserve su infancia, y debido a que sabe cómo piensa el resto de los varones, no va a volver a que su hija se vuelva provocativa. ¿Sí? Pero qué bonito, ¿no? O sea, cosa que la sociedad no hace. Entonces el papá protege cuando tú conoces un poco más y sabes cómo está el mundo y entiendes cómo piensan los demás hombres y cómo ven los demás, tienes la chance de proteger a tu hija, ¿no? Claro. Una mujer no tiene esa visión, por eso lo que comentaba al principio, la mujer no es varón, no piensa como varón, no ve como varón. Los hombres son más visuales. Entonces, un hombre cuando le trae una chica es de entrada por lo visual. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que sea el papá el que le compre la ropa a sus niñas. Desde los 3 años, ¿eh? Desde los 3 años hasta que se deje, hasta que la niña se deje. Porque hay una edad en donde la niña le dirá, pues no, papá, ya, ahora sí quiero. Pero de todas formas seguirá siendo conservativa o conservadora, pues porque tuvo durante muchos años, era papá el que iba con ella a comprarle Es la un ropa. muy buen dato, pero vamos a seguir platicando de este dato, de estos tips que están muy interesantes, pero vamos a seguir de esto conversando en el siguiente bloque porque vamos a ir a un corte y la vamos a despedir y queremos que nos claro, despida claro. usted con sus palabras Nos finales. despedimos hoy. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Que tengan súper bonito, pues ya casi fin de semana. Que lo disfruten. El mes de octubre es maravilloso. Cuiden a sus niñas. Y recordar nada más que el papá es la persona más importante en la vida afectiva de niños y de niñas. ¿Proyectos nuevos de BIFAC? Ahorita, por lo pronto, seguimos trabajando con lo de Saber Amar. Queremos ya implementarlo y obviamente el albergue, que estamos a la orden en el 413-0858 para lo que se le Aquí ofrezca. a 2 cuadras, ¿no? Y estamos aquí en Álvarez de Arcila 1302. Y bienvenida, nos vemos el próximo jueves. Claro que Como sí. todos los jueves, licenciada, un placer. Vamos a despedirla, pero con esto vamos a ir a un corte y regresamos en breves instantes.